Padre y a nosotros los llevó a la cruz para dar su vida y darnos victoria. Y qué tremendo, ¿no? Ejemplo tenemos en este asunto. Hay un texto que sale ahí, que no lo vamos a poner ahora, que no, pero es algo que yo empecé a compartir con el liderazgo acerca de la lealtad. Jeremías en aquel texto decía que vinieron unas personas viendo que la cosa estaba mal y que había gente que moría y que habían hecho cisternas reyes anteriores y esas cisternas ahora no estaban llenas de agua sino de muertos, y cuando las llenaban de muertos el pueblo vino y decía: nosotros éramos muchos y ahora somos pocos, queremos preguntarle a Dios por nuestra vida y cómo seguir adelante. Y dice: vamos a ser fiel, profeta, a lo que vos nos digas, sea bueno o sea malo, seremos leales a la voz de Dios. ¿Para qué? Para detener la muerte, para que esas cisternas donde se habían llenado de muertos sea un cambio, para que los muchos sigan siendo muchos y que la muerte se detenga. Y una de las cosas que empezaban a decirse es que nosotros necesitamos ser leales. Cambió la historia, pero el paso primero para que Dios actúe fue la lealtad a la voz de Dios. Y aquí en este texto que es muy conocido, dice así, que es el llamado de un profeta también, el llamado del profeta Isaías. Dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono, alto y sublime. Sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay, Señor, ay de mí, soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, y tomado del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto toca tus labios y es quitada tu culpa, limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entiendan, ved por cierto, mas no comprendas. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos, ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y yo dije: ¿hasta cuándo? Y respondió: hasta que las ciudades estén asoladas y el morador y no haya hombre en las casas. Y dice: hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Quiero compartirte algo importante. Me gusta esta palabra porque uno piensa que tiene que ver todo esto con la lealtad. Claro, la lealtad se manifiesta o debería de manifestarse en medio de la crisis. ¿Cómo está mi lealtad en medio de la crisis? Ahora, la realidad es que de un momento al otro, en este país donde estaba el hombre de Dios, en esta ciudad donde él estaba, por momentos los cielos estaban cerrados, pero de un momento al otro los cielos se abrieron. Y cuando hay cielos cerrados y luego hay cielos abiertos, el escenario cambia. ¿Por qué? Porque no es lo mismo vivir con los cielos abiertos que con los cielos cerrados. Ahora, Isaías, en medio de una crisis, porque dice que muere el rey Usías, o sea,
muere el rey. Cuando muere este rey, la nación queda acéfala, queda sin gobernantes. Ustedes imagínense por un momento vivir de un momento al otro sin un presidente. Este rey muere de lepra. Ahora, por años, este rey, dice la Biblia, había hecho lo bueno ante los ojos de Dios. El país prospera, pero aunque él fue bueno delante de Dios, termina muerto por lepra, porque él empieza a hacer algo, porque así como hizo crecer el país en un montón de cosas, porque Dios estaba con él, también creció su orgullo. Y cuando creció su orgullo, él pensó que podía hacer cualquier cosa y se metió en el templo a hacer algo que no le competía al rey, que le competía al sacerdote. Entonces hizo algo, se metió en el templo para hacer o meterse en un lugar al cual no había sido llamado. La consecuencia es la lepra, la consecuencia es que este hombre muere. Su pastor más cercano era el profeta Isaías. Por un momento también es crisis en Isaías. Estoy hablando de la crisis de un hombre. ¿Por qué? Porque imagínate que siendo profeta, siendo un hombre de Dios, ahora entra en la crisis nacional. Porque hay una crisis nacional. La crisis nacional es que muere el rey. Pero no solo el rey es cualquier persona, sino que el rey también es su tío. La característica del profeta Isaías era distinta a los demás profetas. ¿Por qué? Porque Isaías, o sea, todos los profetas profetizaban de afuera del palacio hacia adentro del palacio. Isaías no, profetizaba desde adentro del palacio hacia afuera del palacio. Ahora, la realidad es que la crisis es grande, la crisis es personal. ¿Por qué? Porque ahora, pensá esto, tiene un problema familiar también, porque muere su tío. Me imagino el dolor de una persona que tenés un familiar cerca, de un momento al otro muere el familiar. De momento al otro el país queda en ruinas. Y yo ahora digo, ¿qué será de mi ministerio? ¿Qué será de mi futuro? O sea, pensando en el futuro, pensando en la familia, crisis por todos lados. Ahora, qué interesante es que en el momento de crisis más intenso de la vida de este hombre, dice que él va y entra ¿a dónde entra? ¿A dónde va? Al templo. En el momento más duro de su vida, en el momento de crisis, donde todo era una confusión, él va corriendo al templo. La pregunta que yo me hago, hablando de lealtad, ¿a dónde corro? ¿A dónde voy en mis momentos más duros o más difíciles? ¿A dónde entro corriendo? Hay muchos que corren desesperados. Hay muchos que en vez de correr al templo, corren fuera del templo. Y empiezan a alejarse de Dios para resolver sus problemas. Hay una frase muy común en aquellos que pasan crisis y luego por la crisis se apartan del Señor. Dicen, voy a irme para resolver mis problemas. Y cuando los resuelva, chao. Chao. Porque Dios, o sea, ¿por qué? Porque la fe no es para los tiempos lindos, blandos, donde todo está bien. La fe es precisamente para los momentos duros, para los momentos difíciles. Es fácil, yo siempre digo algo, es fácil ser cristiano cuando los vientos de la vida soplan. Pero qué difícil es mantener nuestra lealtad cuando no hay viento y las velas se desinflan en tener que sacar los remos y empezar a remarla. Y entonces la fe es para esos momentos. Ahora, es interesante que Isaías entre en el templo en el momento más duro de su vida, lleno de una frustración, pensando en que por años estuve al lado. Ahora, es interesante también que cuando Isaías empieza a profetizar o a ejercer su ministerio, tiene 15 años. Ahora, en esta experiencia de su llamado, qué loco, ¿no? De su llamado tiene 20. En este momento él tiene 20 años y recibe esta inspiración o esta experiencia con Dios. Ahora,
en el momento de frustración, él entra al templo. Él va al templo en medio de una pérdida. Y yo me pregunto, ¿a dónde corremos nosotros en tiempos de pérdida? Hay quienes hoy han perdido la paz. Hay otros que han perdido la sanidad. Hay otros que han perdido la fe. Hay algunos que han perdido el fuego, aunque venimos de un atravesado por el fuego. Porque a veces el domingo terminamos con un fuego tremendo y el lunes el diablo se te robó el fuego. Hay quienes han perdido el rumbo y no saben para dónde ir. Y en ese momento en donde la visión de este hombre estaba nublada por tantos golpes seguidos, él corre al templo. Y cuando corre y entra al templo, él va a ver lo que nunca nadie jamás había visto. Porque nadie vio antes lo que este hombre vio. Dice que vio al rey sentado en el trono. No, es muy fuerte porque vos pensás que eso no se podía. Por eso digo que él vio lo que nadie vio. Él entra al templo. Vos sabés que yo estoy para pensar en una miniserie. De verdad. ¿Me entendés? Lo veo el tipo, me dejás imaginarte el texto porque la Biblia se lee así. Vos imaginate un tipo medio noqueado, lleno de golpes, pum, 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 pum. Y de repente, ¿qué hago? Y el tipo, me imagino las puertas del templo, ¿no? Dos puertas así, y el tipo entrando y abriendo así las puertas. ¿Me seguís? ¿Podés usar tu cabeza un poco? Ayúdame. ¿Me entendés? Entra así, abre las puertas y de repente abre las puertas. ¿Me entendés? Y su visión vuela porque el templo se divide en tres y entonces pasan sus ojos por encima. Él está parado en el atrio. Abre la puerta, entra, pasa por el lugar santo y entra con su... Escuchá lo que te voy a decir. Y entra... ¿Cómo? Y entra al lugar santísimo. No se podía. Porque en el lugar santísimo estaba la gloria de Dios y estaba separada por un velo, pero ahora se rompe para este hombre y sale la presencia de Dios y él puede ver lo que nadie en ese momento vio jamás. A Dios. Vio a Dios, vio lo que nunca nadie había visto. A Dios. Vio la presencia de Dios. O sea que en el momento de crisis, de dura confusión, de una frustración tremenda porque no sabía qué había pasado con la persona que él había ayudado toda su vida, ahora entra y ve a Dios. Lo que yo te quiero decir es que cuando vos y yo sostenemos nuestra lealtad en los tiempos de prueba, vamos a ver lo que nuestros ojos jamás han visto. Dios allí, Dios en tu crisis, Dios en tu vida. Ahora, es tan interesante que lo segundo que pasa es que cuando entra, ve que claro, se llena el templo, se llena la casa de un humo, se llena de la presencia de Dios. Lo primero que hace es ver lo que nadie ve. Lo segundo es ser lleno. Se llena, se llena. Dios quiere llenarte. En medio de tu frustración y de tu pérdida, Dios te llena. Dios es capaz de llenar cualquier vacío. Dios es capaz de llenar cualquier lugar. Y hay tres casas que Dios quiere llenar. Tu casa, esta casa, tu casa, esta casa y esta casa. Llenó el templo de la gloria. Vos fijate que en el tiempo de crisis donde estaba vacío, Dios lo llena. Dios quiere llenarte. Y lo tercero, dice que Él ve a Dios sentado, ¿en dónde? ¿En dónde? ¿En dónde? El trono de la tierra estaba vacío, pero el del cielo intacto. En medio de la crisis, el Dios del cielo sigue reinando. Pueden los reinos de la tierra temblar, pueden los reinos de la tierra vaciarse, pero el trono de Dios permanece firme, 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 firme. Dios tiene un reino inconmovible. Claro, y cuando tiene esa experiencia, dice que Él está allí y se empiezan a mover los quiciales. Dice así el texto.
Los quiciales. La palabra quicial viene de quicio. ¿No te suena? ¿Nunca te sacaron de quicio? A este se le movieron los quiciales. Los quiciales eran columnas, puntos de apoyo que se empezaron a mover. Vos te das cuenta que cuando yo soy leal a Dios, lo que Dios patea son mis puntos de apoyo para caer solamente en sus brazos. Para reconocer quién es el que te sostiene. Y Dios, en medio de la crisis, prueba nuestra lealtad y puntos de apoyo. ¿Para qué? Para patearlos, sacarlos de nuestro lugarcito de comodidad y poder descansar solamente en sus brazos. No hay mejores brazos, no hay más fuertes que los brazos del Señor Todopoderoso. Ay, me encanta este tema. Y de repente, claro, empiezan a moverse todos sus apoyos, empiezan a moverse todas las cosas alrededor. El trono de Dios sigue firme y de repente se ve un ángel que agarra un carbón encendido y le mete un fuego en la boca. ¿Cuántos quieren tener una experiencia como esa? Es medio violento, ¿no? Pero qué lindo, ¿no? Porque en medio de la crisis, mi lealtad se expresa en mi forma de hablar. Esta crisis de porquería. ¿Por qué me pasa esto a mí, a mí, a mí, a mí? Claro, ¿cómo hablamos en medio de los tiempos confusos? ¿Cómo hablamos cuando se perdió esto? ¿Cómo hablamos en el tiempo de pérdida? ¿Cómo reaccionamos cuando alguien se va de nuestro lado repentinamente? ¿Cómo hablamos cuando la crisis nacional nos golpea? ¿Cómo hablamos? Entonces toca mis labios. En sentido figurado toca mis labios, porque lo que yo necesito para tener una forma de hablar es que Dios renueve mi mente. O sea que el carbón debería haber venido a mi mente. Porque claro, uno es lo que piensa y uno dice lo que primero pasa por su corazón, por su mente. Entonces es tremendo esto, ¿no? La renovación de mi mente, porque soy lo que pienso y lo primero que dijeron los discípulos del Señor una vez es: Señor, ¿qué pasa con esto en medio de esta tormenta? Señor, mostranos la historia, queremos verlo distinto. Dios tiene que renovar el espíritu de nuestra mente para poder ver las cosas como Dios las ve, para luego poder hablar como Dios habla. En medio de la crisis, ¿cómo hablamos? En medio de la crisis, ¿qué es lo que decimos? Toca mis labios. Y lo último que quiero compartirte, y ya termino, la crisis y mi fidelidad y lealtad en la crisis, lo que revela es mi estado espiritual. Es cómo estoy espiritualmente. La crisis es como un reactivo en donde sale lo mejor o lo peor de mí. Y de repente Dios Dios le dijo: es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Claro, ¿cómo Dios quita nuestra culpa? La culpa tiene un origen, el pecado. Entonces Dios limpia mi pecado y es quitada mi culpa. No puedo yo quitar la culpa si no quito lo que le da el origen a la culpa. Y a veces somos tan culposos que no nos perdonamos a nosotros mismos. Y ayer hablaba en el grupo que una de las cosas en la lealtad es ser leales a nosotros mismos. No podemos ser leales a Dios si no somos leales a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque en esto de querer agradar a todos, ¿cuántos? No digo. Viste que vos querés agradar acá, agradar allá, agradar por acá y agradar más allá. Vos querés quedar bien con todo el mundo y lo podés hacer, ¿sí o no? Vos podés agradar acá, agradar allá y te esforzás por agradar a la gente. Pero vas a hacerlo, lo vas a lograr. Y cuando llegues a tu casa y te mires al espejo,
vas a haber agradado a todos y voy a decir, Dios mío, qué falluto, ¿no? Quedé bien con todos menos conmigo mismo. Entonces, la lealtad también es hacia uno mismo. Entonces, acá hay un tema que dice, es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Dios limpia nuestro pecado y la culpa se va. Qué tremendo es el tormento de la culpa, el castigo de la paz. Isaías luego va a hablar mucho de la culpa en la muerte, cuando él profetiza la muerte del Señor. Dice, el castigo de la paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. La culpa es lo que te castiga la paz. O la culpa es el castigo de la paz. ¿Viste que cuando uno tiene culpa, no tiene paz? Porque vive castigado por lo que hiciste o por lo que te hicieron. Y vivís en un estado de culpa. Pero Dios dice, yo quito tu pecado y yo limpio tu pecado y arranco la culpa. Ya no vivir culposos, sino vivir en la paz que Dios da. Ahora, es interesante porque en medio de ese lío espiritual y en medio de un proceso de entender todo lo que está pasando, lo que va a oír, escucha esto, lo que va a oír este hombre es una voz en medio de la experiencia. ¿Por qué? Porque la experiencia con Dios siempre es buena. Pero Dios quiere llevarte a lo profundo, para que no te quedes simplemente con los ángeles que te tocan, que la cosa que está buenísima, que puedas ver lo que nadie vio, pero lo que nos transforma es la voz, es la palabra, es lo que entra en lo profundo. Y esa voz lanzó un desafío. Y esto a mí me llevó a pensar muchísimo, porque yo pensaba y decía, este hombre está viviendo de una pérdida enorme, está en medio de una confusión en donde no sabe qué va a ser mañana de su vida, porque ahora el rey ya no está, él vive allí, ya no está, ya no tiene los mismos privilegios. ¿Quién va a pasar? ¿Quién va a reinar? ¿Qué va a hacer de mi vida más adelante? Este temor al futuro, este miedo al mañana. Y en medio de este vacío que tiene que llenarse, de una pérdida que tiene, en medio de este dolor que está pasando porque ve a su nación ahora en crisis, Dios le dice, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá? Pero Dios, para un poco, déjame procesar todo este lío. ¿Cómo me vas a pedir ahora que yo te sirva? ¿Cómo me vas a pedir en medio de esta crisis que yo te sirva? Porque de alguna manera le está diciendo, estoy buscando a un hombre, a una mujer en medio de este tiempo. En medio de esta crisis yo estoy buscando a alguien. Y yo considero que no hay mayor expresión de lealtad que decir lo que Isaías dijo: heme aquí, envíame a mí. Yo sé que el tiempo es difícil, yo sé que mi momento es duro, pero por encima de la realidad hay una verdad mucho mayor, que es la verdad de tu llamado, de tu propósito y de tu presencia. Yo quiero ir. Yo entiendo que hay una realidad que está agobiándome, pero por encima de esta realidad que hoy estoy viviendo está tu propósito y está tu llamado en mi vida. Y yo quiero responder a lo que vos estás diciendo que yo tengo que hacer. ¿Quién irá? ¿A quién enviaré? Y él expresa su mayor lealtad diciendo: Señor, aquí estoy, heme aquí, envíame a mí. Donde quieras que esté, yo iré. En medio del tiempo que esté viviendo, en medio de lo que yo tenga que pasar, en medio de lo que esté pasando a mi alrededor, por encima de todo lo que me pase, yo tengo el deseo de hacer tu voluntad. Heme aquí, envíame a mí. Quiero ser leal a tu voz. Quiero ser leal a lo que vos me estás pidiendo que yo haga. Quiero serte leal a vos, Señor. ¿Cuántos aquí en esta hora entienden lo mismo? Que puede haber una crisis, que puede haber dolor,
Pero por encima de todos hay una voz que te está diciendo: te estoy llamando, te estoy buscando, estoy esperando. ¿Cuántos dicen: Señor, heme aquí, envíame a mí? Heme aquí, envíame a mí. Espíritu Santo, ayúdame. Cuando estamos en medio de un profundo mover de Dios, en medio de una experiencia en donde podemos ver el cielo abierto, ver lo que nunca antes hemos visto, ver la presencia de Dios llenando el templo, ver a Dios sentado en el trono aunque todo está temblando, y escuchar una voz desde lo profundo que llama. Lo que ahora Dios espera es una decisión. ¿Qué voy a hacer con lo que vi? ¿Qué voy a hacer con lo que escuché? ¿Puedo ser indiferente ante tanta gracia? ¿Puedo hacer como que no pasó nada, como que no vi nada? ¿Puedo salir de una presencia tan fuerte y decir: bueno, sigo mi vida de la misma manera? Después del toque, ¿cómo será mi compromiso hoy? ¿Será el mismo de antes? Después de tener un encuentro con su majestad, ¿mi vida seguirá siendo la misma? Algo tiene que cambiar. Algo tiene que pasar. No puedo seguir yo siendo el mismo después de que un ángel voló y me tocó los labios, después de haber visto que las faldas del Señor llenaban el templo y llenaban toda la tierra, después de mostrarme que pueden los reinos temblar, pero que su trono sigue firme. Y aún en medio de un trono y de una ciudad que parece entrar en una debacle, Dios tiene sus ojos puestos en mí para decirme: en medio de este lío, yo te estoy mirando a vos y preguntándote: ¿qué vamos a hacer? ¿Vas a quedarte así? ¿Quién irá y a quién enviaré? Y él dijo: heme aquí, envíame a mí. Ser leal a lo que hemos visto y a lo que hemos oído, y no ser leal a una realidad que parece devorarme. Hoy el fuego de Dios se enciende en nuestro medio, y que hayas venido a esta reunión tiene sentido, porque Dios te está llamando y hoy está preguntando lo mismo: ¿y quién irá? ¿Y a quién enviaré? Pero Señor, no ves la crisis, pero Señor, no ves lo que me pasó, pero Señor, acaba de morirse, pero Señor, acaba de pasar, pero Señor esto, pero Señor lo otro. ¿Y quién irá? ¿Y a quién enviaré? Hoy podemos responder a ese llamado: heme aquí, envíame a mí, yo iré. No puedo callarme, no puedo esconderme. Necesito ir, necesito hacerlo. Si no lo hago, me muero. Si no lo hago, me muero. Dios, llena. Quita la culpa. Hoy Dios te dice, aún frente a la excusa de que te sientes pequeño, de que te sientes pecador, de que no puedes con eso, que tu pecado fue grande, que lo que te hicieron fue doloroso. Hoy quito tu culpa y limpio tu pecado. No hay nada que me separe de tu amor. Oh, Espíritu Santo, llena. Levanta tus manos. Él reina y está aquí. Él reina y está aquí. Oh, Espíritu Santo, ven. Gracias. Vamos por un momento más. Hola, ¿cómo estás? Qué bueno que te conectaste con nosotros. Te invitamos a que te puedas suscribir si aún no lo hiciste y que también nos sigas en nuestras redes sociales.
Los días jueves a las 20 horas y los domingos a las 19 te esperamos de manera presencial en nuestras reuniones en Remedios Escalada de San Martín 965. Gracias por estar del otro lado. Que Dios te bendiga.